Y precisamente vamos a seguir hablando de este tema de la grave denuncia de esterilizaciones forzadas en el área de Charco La Pava, en Bocas del Toro. Esta mañana hemos invitado a la abogada Ana Matilde Gómez, que además de abogada, defensora de los derechos humanos, ha sido procuradora, ha sido diputada además, y nos puede ayudar a entender de forma amplia este caso, porque empezó, bienvenida, licenciada Gómez, Gracias. a Radio Panamá Gracias, una vez más. Yasmín. Este caso se conoció, fue en la Asamblea, precisamente por una discusión que se dio en una comisión de trabajo de la Asamblea, pero resulta que los diputados se habían enterado en octubre del año pasado. Entonces, empezando ya, viene como algo un poco raro de la forma como se ha manejado el caso. ¿Cuál es el análisis que usted hace del mismo? Bueno, buenos días a todos los oyentes y gracias, Alexandra, por la invitación. Bueno, en primer lugar es la reiteración de la grave o profunda desigualdad que hay en el país, porque esto nos enrostra y nos pone en evidencia la extrema vulnerabilidad de comunidades y de etnias, de grupos humanos que de por sí, por definición propia, son considerados vulnerables porque están lejos de salud de calidad, atención médica de primer mundo, o educación de calidad y de primer mundo, etcétera, etcétera. O sea, siempre han sido históricamente los desposeídos y los olvidados de los sistemas. Estamos hablando no solo de la población indígena, sino en esta ocasión sumando otro elemento, indígenas y mujeres. ¿Sí? Si de por sí las mujeres somos internacionalmente concebidas o observadas como vulnerables, porque los sistemas en general de los distintos países así nos tratan, nos han venido tratando históricamente, nos hemos ido reivindicando poco a poco. No menos cierto es que además de ser mujeres, si usted le suma a eso la condición de indígena y si a eso le agrega, por ejemplo, la discapacidad, wow, estamos bien frente a una población vulnerable. Dicho esto de la vulnerabilidad natural, viene otro gran roce o fricción para la prestación de los servicios públicos, y es la barrera cultural y la idiomática, ¿no? Es decir, por lo general en las áreas apartadas, un médico especialista recibe muy poca paga por irse hacia allá y después que le ha costado tanto estudiar y lograr un título con una especialidad, no se quiere ir a una comarca porque el Estado no provee condiciones para que ese médico que invirtió en su educación, ¿verdad?, pueda quedarse en la comarca. Y cuando se hacen programas públicos, como hubo en un momento de formar médicos para mandarlos a la comarca, entonces también las costumbres ancestrales, costumbres tradicionales, las costumbres propias de la cultura, repelen ese tipo de intromisión, porque lo consideran una intromisión impropia, porque ellos quieren pues sus prácticas naturales u otro tipo de prácticas. Mire todas las barreras que hay. Si a eso le sumamos que evidentemente las mujeres, porque los hombres por lo general salen un poco más de la comarca y logran dominar más el idioma español, las mujeres al llegar a buscar asistencia de salud tienen esa barrera, primero la cultural, primero la distancia, la geográfica, que ese es otro elemento que se me olvidó mencionar. Está el tema de los impedimentos o las limitaciones geográficas. ¿Por qué? Porque ellos son poblaciones muy dispersas. Y yo creo que usted me habrá escuchado desde que yo era diputada, yo decía, Dios mío, tenemos que invertir en un hospital, en atención materno-infantil en el área de las comarcas, porque tenemos mujeres en Panamá, panameñas, porque estas mujeres son panameñas, que tienen que caminar días para llegar a dar a luz. Y si no está lista para el parto, las devuelven. No hay donde ellas puedan pernoctar para que hagan su labor de parto. Usted es madre, yo también, y lo sabemos. A veces tú llegas y pim, pum, pa, como una pepita de guava, decían las abuelas. Esta niña parió como pepita de guava, pero otras veces no. Usted empieza a tener dolores, como las contracciones propias de que viene el alumbramiento, pero por alguna razón en el camino se puede demorar o puede haber algún tipo de problema. Entonces, ¿qué ocurre? En estas áreas tan lejanas,
donde ellas tienen la posibilidad de llegar a primera atención, allí no se pueden practicar procedimientos quirúrgicos complicados. Allí solamente se puede atender un parto natural, ¿verdad? Pero donde se complica hay que llevarlas a un hospital. Entonces viene la otra parte. El trabajo de los diputados, evidentemente, que es un interlocutor político entre el ciudadano y quien gestiona el gobierno, es decir, quien gestiona los recursos, quien ejecuta el ejecutivo, tiene ahí esa bisagra política o ese interlocutor que debiera ser pues el diputado. Más allá de llegar a repartir cosas en la comarca, llegar a escuchar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si en la Comisión de la Mujer escucharon cualquier elemento, dato, información que podría convertirse en un posible delito o en una falta o cualquier cosa que les llamara la atención, eso debió documentarse lo suficientemente y ponerse en conocimiento, primero, bueno, consultar, averiguar en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es la primera puerta que había que tocar. E inmediatamente, frente a la denuncia grave de la posibilidad de la esterilización, que al no ser consentida y practicada en condiciones insalubres y sin las condiciones propias, podría convertirse en un trato cruel, humano o degradante por el tema cultural y demás, inmediatamente debió ponerse la denuncia en conocimiento, por supuesto, del Ministerio Público, para que entonces fuera a través del Ministerio Público que el Ministerio de Salud hiciera las investigaciones. Y aquí viene otro elemento importante y es cuando nos demuestra una vez más por qué para los pesos y contrapesos es importante que quien gobierna no tenga el control de la asamblea en una mayoría, porque a veces se puede tomar a la ligera lo que puede ser una necesarísima fiscalización de una acción de gobierno o de una omisión del gobierno en una gestión particular. No sé si... Porque la primera reacción del Ministerio de Salud incluso fue decir, no, aquí no se ha recibido ninguna denuncia al respecto, y luego hubo como una recapitulación allí y dijeron, vamos a investigar, que debió haber sido la primera respuesta, ¿no? Y ambas cosas pueden ser, ambas respuestas pueden ser las correctas. Lo que ocurre es que no debe ser ni reactivo ni a la defensiva. Debe ser siempre tomando en consideración que el diputado no necesariamente es el que está más cercano, debiera haber sido los propios miembros del sistema de salud, cualquier enfermera, cualquier médico, cualquier, no sé, funcionario que se diera cuenta de que hubiera alguna situación irregular. Ahora, puede ser que, también es cierto, puede ser que no sea tal como se ha denunciado, a lo mejor no es masivo, no ha sido sistemático, no ha sido, pero de eso se trata una investigación, de determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque ¿de qué estamos hablando aquí? De que hay la posibilidad de que se haya practicado un procedimiento que de acuerdo a las normas internacionales y las locales, se necesita estar bien informado y si hay barrera cultural e idiomática, ¿cómo te estás garantizando que la persona, el receptor de la información lo está recibiendo como corresponde y que se le estén respetando los derechos de decir, no, yo no quiero ese procedimiento? Porque también puede convertirse, y uno lo puede entender, a ver, el funcionario de salud, el operario de salud, tiene el deber de orientar a la ciudadana en cualquier lugar del país respecto a al control familiar o la planificación de la familia, la protección de su propia salud por ser multípara, o sea, por tener varios partos que podría ocurrirle, etcétera, pero no encaminada a forzarle a tomar una decisión, sino, esto nuevamente viene el tema de la educación, como no hay suficiente educación, cualquier cosa puede parecer una imposición, por eso no puede ser el trabajo aislado de alguien que se le ocurrió que está allá y ya se cansó de que la misma mujer viniera a parir todos los años, o que haya venido incluso antes bueno, está difícil que viniera antes del año, pero vamos a suponer que estuviera viniendo constantemente y ya dice, oye, pero esta mujer se va a morir en el camino, esta mujer alguien tiene que hablarle. Bueno, pero para todo eso hay reglas, para todo eso hay estándares y no se pueden violentar porque se convierten inmediatamente en violación de los derechos humanos. Internacionalmente, entre otras convenciones, Panamá es signataria de la Convención de Belém do Pará para erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer y atentar contra la salud de una mujer o tomar medidas sobre su cuerpo no consentidas
o no comprendidas, porque mire, ni siquiera pudiera ser que usted se lo explicó, pero no es suficiente explicarle, es que haya comprendido. Comprendido. Esa comprensión debe quedar documentada. Para que quede documentada tiene que haber la aceptación. Y tratándose de temas de familia, hay el derecho de la pareja, o sea, incluso el hombre tiene derecho a saber si su mujer va a poder tener más hijos o no, aunque la decisión sea de la mujer, porque la decisión es finalmente de la mujer, en eso estamos claros, pero tratándose de una familia, ¿verdad? El hombre puede estar, sobre todo por las costumbres, por la cultura de la propia Y comunidad. allá iba, porque usted sabe que ayer fue el Ministerio Público y fue la Defensoría del Pueblo y denunciaba al defensor del pueblo que a los fiscales ni siquiera lo dejaron entrar a la Bueno, comunidad. así, mire, con las poblaciones Por eso, indígenas, yo ¿cuán recuerdo. difícil puede ser esta investigación? Y el defensor del pueblo dice que los que le hablaban eran los hombres, ni siquiera las mujeres. Bueno, mire usted, cuando yo fui procuradora, yo me tuve que parar muy firme porque a mí cuando venían las etnias me querían hablar con interlocutor y el cacique o el saila o el jefe de la comunidad no me quería mirar a los ojos. Entonces, todas esas son barreras culturales que uno tiene que salvar y explicar lo suficiente y volver a explicar para comprenderse, en mi caso, porque era una autoridad y poder explicar el nivel de autoridad y qué prácticas, una vez que ellos salen de la comarca, o si yo entraba a la comarca, cuál es el trato que debe darse, porque Panamá, de acuerdo a la Constitución, es una república unitaria, o sea, nosotros la ley rige en todos lados, aunque haya leyes especiales en materia de la comarca, puede haber algún tipo de leyes especiales, pero no hay dos repúblicas, ¿sí? No hay dos repúblicas y eso aplica para ambos, tanto para ellos como para nosotros en el sentido de que esto nos demuestra, y es lo que quiero reiterar, el abandono sistemático y lo cual nos puede acarrear consecuencias internacionales si esto se convierte en un escándalo en el sentido de que nuestras propias autoridades no logren constatar si ha habido o no la vulneración o la violación sistemática de los derechos de las mujeres indígenas en los pueblos nove o en los pueblos indígenas que están siendo afectados por una práctica que se piensa que se está aplicando sin seguir los procedimientos legales, ¿no? Y por allí va mi siguiente pregunta, licenciada Gómez, y es porque justo ayer el defensor del pueblo que estuvo aquí en el noticiero antes de ir a su gira comentaba que está en Panamá una comisión de Naciones Unidas contra la discriminación a la mujer haciendo una evaluación precisamente en este momento. Entonces, estas denuncias surgen en un momento particular que podría traer consecuencias a nivel internacional para el país. Así es, porque cuando uno es signatario de una convención está sujeto a la verificación del cumplimiento de todas las normas a las que uno se ha comprometido. Entre ellas no solamente es la de la legislación, es decir, de ir legislando para cumplir con todos los compromisos adquiridos, sino en el país adecuando y respetando todas aquellas obligaciones contraídas en materia de derechos humanos de acuerdo a la convención que se ha firmado. Así que en efecto, y la lucha por la defensa de los pueblos indígenas sabemos que es una lucha también articulada, ¿no? De bloques importantes a nivel internacional. Así que sí hay que observar, no es un tema para tratar a la ligera, no es un tema que se debe politizar ni por un lado ni por el otro. No se debe politizar ni se debe usar para la notoriedad, pero tampoco para el ocultamiento. O sea, cualquiera de los dos extremos constituyen una agravación del problema en sí mismo, porque es un problema suficientemente grave como para que lo atendamos como panameños deponiendo cualquier tipo de interés individual o particular. Yo me voy a quedar con esa conclusión, Ana Matilde Gómez, esta mañana aquí en Radio Panamá, porque creo que por ahí va la cosa, ¿no? Que no agarrar este tema tan delicado y tan importante para hacer política, que es lo que a veces suele ocurrir. Se podría magnificar lo que es pequeño o se podría minimizar e ignorar aquello que es grande. Entonces, en ese conflicto de los intereses, pudiera la víctima salir revictimizada si la hay, y por supuesto que la oportunidad es valiosísima para identificar, si no el delito que se ha denunciado, por lo menos otras falencias que pueden llevar a identificar que están ocurriendo cosas que ameritan atención inmediata.
Gracias, Ana Matilde Gómez, por acompañarnos y siempre ayudarnos a hacer docencia a nuestros oyentes sobre estos temas Gracias. tan importantes. Gracias por estar aquí. 7:04 de la mañana. Buenos días.